Les doy la bienvenida a todos a Análisis de la Guerra. Putin observa con amargura cómo San Petersburgo arde intensamente, Ucrania ataca ferozmente y el superpuerto de Ust Luga cae. Estimados espectadores, cuando el cielo azul se ve ahogado por el humo tóxico sobre San Petersburgo, el mundo se da cuenta de que Ucrania acaba de asestar un golpe mortal directamente a la arteria económica del Kremlin. Ya no se trata de enfrentamientos aislados, la guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado oficialmente a la sala de estar de la élite rusa en la región del Báltico. ¿Por qué el puerto petrolero estratégico de Ust Luga se convirtió en cenizas en solo una noche? ¿Esto fue un accidente o es parte del plan de Kiev para asfixiar las finanzas mundiales? Cuando las nubes de gases tóxicos cubren y paralizan la atmósfera de San Petersburgo, estamos presenciando un golpe estratégico directo al corazón de la Federación Rusa. El núcleo del problema ya se ha revelado. Kiev acaba de llevar a cabo un ataque de precisión contra la infraestructura portuaria en la arteria principal del Neva, una intervención tan poderosa que convirtió a San Petersburgo en una zona incapaz de mantener la vida normal en menos de 24 horas. Ahora, el fantasma de una guerra total realmente ha cruzado el umbral de cada familia rusa, obligando a los habitantes de esta ciudad histórica a enfrentar la dura realidad llamada capacidad de combate de largo alcance de Ucrania. Esta preocupación no es emocional, sino que se basa en cálculos militares fríos, ya que el arsenal de drones UAV de Ucrania sigue siendo abundante, lo que demuestra que la posibilidad de repetir ataques en el flanco norte de Rusia es muy alta. Mientras la ciudad quizás busca refugio en el río Neva como un símbolo espiritual, la dura realidad de la guerra moderna no permite que esas oraciones se hagan realidad. En este momento, enormes incendios están arrasando la superficie del agua en el complejo Ust Luga, un eslabón clave situado justo en el histórico cauce del Neva. Sin embargo, las consecuencias ambientales y tácticas de ese humo no se limitan solo al área del muelle. Cuando amanece en San Petersburgo, la gente no es recibida por la frescura de un día de primavera, sino por una densa niebla química que dificulta la respiración y cubre todo el horizonte. El ritmo acelerado habitual de este centro económico ha sido reemplazado por un estado de inquietante quietud, ya que desde las ventanas la gente solo puede ver una masa de nubes negras que la radiación solar no puede atravesar. Para los observadores, la naturaleza del asunto es demasiado clara. Los escuadrones de drones de largo alcance de Ucrania llevaron a cabo una misión de infiltración profunda y el objetivo principal era el puerto Ust Luga, un punto crucial en la estructura de exportación de petróleo del Kremlin. Detrás de las barreras informativas hay llamas feroces que están destruyendo la infraestructura portuaria estratégica y los tanques de combustible en ese lugar. Todo lo que queda es humo y destrucción, y esto no es solo un asunto interno de Rusia. En la ciudad de Nava, en Estonia, a unos 25 kilómetros del punto de operaciones de Ust Luga, los testigos pueden observar claramente el colapso de esta infraestructura portuaria. Aunque la enorme columna de humo no invade directamente el espacio aéreo de Nava, desde la frontera se alza imponente como prueba del éxito técnico y del poder disuasorio en la doctrina de ataques de largo alcance de Ucrania. De hecho, Talon ya tenía presentimientos sobre un escenario similar. Las fuerzas de defensa de Estonia incluso declararon estado de emergencia al detectar aeronaves no identificadas. Las preocupaciones iniciales sobre una posible provocación por parte de Rusia hacia este país báltico pronto dieron paso al alivio cuando se confirmó que los UAV pertenecían al ejército de Ucrania. Inmediatamente después de que terminaron las señales de alerta, estos dispositivos se acercaron y neutralizaron con éxito su objetivo. Ust Luga actualmente es un mar de fuego, pero el verdadero desafío para Moscú es la estrategia de ataques consecutivos de Ucrania. Analizando la incursión del 29 de marzo, la Unidad Especial ANFA de la Agencia de Seguridad de Ucrania SBU reconoció públicamente en los medios de comunicación la operación dirigida a este importante puerto petrolero. El comunicado del Centro de Operaciones Especiales ANFA especificó que, durante la noche, drones de largo alcance atacaron de manera efectiva la infraestructura del puerto Ust Luga en la región de Leningrado. Este informe también confirma un incendio grave junto con pérdidas humanas en el lugar de los hechos. Por parte de las autoridades rusas es comprensible que se estén haciendo esfuerzos para minimizar la gravedad del desastre. Alexander Rodenko, gobernador de la región de Leningrado, solo presentó informes breves sobre los daños locales. Él intentó cambiar la opinión pública, enfocándose en la cifra de 31 drones ucranianos que, según afirmó, las fuerzas de defensa aérea interceptaron exitosamente en el cielo de su provincia esa noche para mantener la imagen de una red de defensa sólida. Sin embargo, la realidad en el lugar cuenta una historia diferente.
Hasta las 7 de la mañana los equipos de bomberos seguían luchando en vano para controlar los incendios mientras los habitantes de San Petersburgo tenían que empezar el día tosiendo sin parar debido al aire tóxico. Los datos detallados del periódico Newsky muestran que los dispositivos voladores ingresaron a San Petersburgo alrededor de las 2:30 de la madrugada y se dirigieron directamente hacia Ust Luga. Los residentes que presenciaron el incidente grabaron destellos cegadores que rompieron la oscuridad de la noche acompañados de 6 explosiones aterradoras. Los primeros impactos rápidamente se convirtieron en explosiones secundarias con sonidos que fueron descritos como si se tratara de un intenso bombardeo a objetivos militares. Al menos 10 sistemas UAV fueron desplegados y existen teorías geopolíticas interesantes que sugieren que podrían no haber sido lanzados directamente desde territorio ucraniano. Un detalle que necesitará más tiempo para ser verificado. Como consecuencia, Ust Luga quedó completamente paralizado. Para las 4 de la mañana el área del incendio se había extendido a más de 5.000 metros cuadrados. Aunque los escombros del proceso de interceptación se dispersaron por toda la zona, los drones que lograron atravesar la red de defensa provocaron un desastre ambiental y técnico al liberar una nube de humo tóxico llena de productos químicos provenientes de derivados del petróleo exportados. Moscú se vio obligada a suspender todas las actividades comerciales en Ust Luga para priorizar las labores de rescate, y este es el peor escenario posible para Vladimir Putin. Según datos de Reuters, esta es la puerta de entrada que procesa aproximadamente 700.000 barriles de petróleo al día. Solo en 2025 este puerto ya ha manejado 32.9 millones de toneladas de petróleo para socios que aceptan riesgos al comprar con descuento, ayudando a Rusia a evadir las sanciones internacionales. Ust Luga también es el punto central en la estrategia de exportación de gas, con 18 enormes tanques de almacenamiento y 9 muelles para barcos de hasta 150.000 toneladas ubicados justo al lado de la planta de procesamiento de gas de Gazprom, según lo informado por Militani. Ucrania no perdió la oportunidad de atacar este punto vulnerable. El 25 de marzo otro ataque paralizó la instalación, que tiene una capacidad de 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Esto no fue un incidente aislado, sino una campaña de desgaste sistemática. La gente de Leningrado y San Petersburgo está viviendo en una nueva realidad llena de ansiedad, ya que Ucrania sigue eligiendo Ust Luga como blanco principal. Lo que estamos observando es la evaporación, en el sentido literal, de millones de dólares en ingresos por petróleo y gas. La destrucción de los almacenes y las plantas de procesamiento no solo causa daños materiales inmediatos, sino que también crea un cuello de botella logístico. Cuando Ust Luga se eliminan de la ecuación operativa, el flujo del oro negro se interrumpe, lo que provoca retrasos costosos y pérdidas de ingresos diarias mientras los clientes reciben el suministro. Esto es precisamente la manifestación del colapso sistemático de una industria clave bajo la presión constante de la guerra de drones de Ucrania. Desde la perspectiva de los analistas geopolíticos, el agotamiento de Ust Luga está revelando fallas mortales en el sistema de defensa estratégica de Rusia. Esto ya no es un incidente aislado, ya que los datos de la Radio Europa Libre confirman que este es el tercer ataque en solo una semana en el que Ucrania apunta directamente al punto vulnerable de exportación de energía de Moscú. Esta serie de ataques definitivamente es un cálculo intencional, llevado a cabo en un momento sumamente delicado en el tablero energético mundial. El Kremlin ha aprovechado al máximo la volatilidad del mercado petrolero desde que estalló la operación Epic Fury en Irán, lo que llevó al bloqueo del estrecho de Hormuz y elevó el precio del crudo por encima de los $100 por barril. Incluso teniendo que aplicar grandes descuentos para hacer frente a las sanciones internacionales, Moscú sigue obteniendo enormes ganancias, de $20 a $30 más por barril en comparación con las previsiones de principios de año, lo que genera abundantes recursos financieros para mantener su maquinaria de guerra. Ucrania entiende que está obligada a romper este ciclo de acumulación lanzando ataques consecutivos contra los puntos clave de acceso energético. Ust Luga no es el único objetivo bajo presión. El puerto de Primorsk, otro eslabón importante en el mar Báltico, también fue blanco de los drones ucranianos, provocando incendios y obligando a suspender operaciones de manera similar. Con esto, Kiev está enviando un mensaje contundente directamente a Putin sobre los límites del poder energético de Rusia. Hay dos implicaciones estratégicas que se envían al mismo tiempo. Primero, Moscú no podrá beneficiarse de la inestabilidad geopolítica global causada por el conflicto en Irán. En segundo lugar, Ucrania demuestra que tiene la capacidad técnica suficiente para atacar objetivos situados en lo más profundo del territorio ruso, superando cualquier escenario de defensa que el Kremlin haya previsto. La magnitud de este último ataque está estableciendo un nuevo estándar en cuanto al impacto destructivo sobre la infraestructura clave de Rusia.
En el lugar de los hechos en UST Luga, los ataques causaron daños graves a 2 muelles principales, así como al sistema de tanques de almacenamiento y a las subestaciones transformadoras, que son componentes esenciales en el proceso de bombeo de petróleo desde tierra firme hacia los buques de transporte. Desde el punto de vista operativo, Newsky informó que había 6 buques petroleros en proceso de carga en el momento en que ocurrió el ataque, y todos tuvieron que evacuar de emergencia. Actualmente, hay al menos 15 barcos más que permanecen inmóviles en la bahía, completamente incapaces de atracar en un futuro cercano. Con el incendio aún ardiendo intensamente, UST Luga es actualmente una zona mortal. Cualquier intento de acercarse significa el riesgo de ser quemados por el calor extremo y el peligro de muerte para la tripulación. Los servicios de emergencia rusos confirmaron que al menos 2 empleados del puerto resultaron heridos y alrededor de 200 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona de peligro. La provincia de Leningrado se encuentra actualmente en estado de alerta roja, y la grave contaminación que cubre San Petersburgo es la prueba más clara de que la guerra iniciada por los líderes está volviendo a afectar directamente la vida civil, aunque la población civil no esté directamente en el frente. Un punto a destacar en este ataque es el novedoso método de despliegue utilizado por Ucrania. Normalmente vemos que los UAV de largo alcance se lanzan desde territorio ucraniano y recorren más de 850 kilómetros, aunque esto es una hazaña técnica totalmente posible si los datos de Newsky son precisos. El ataque a UST Luga utilizó un escenario diferente. Esta fuente afirma que alrededor de 10 a 12 vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde el mar en el Golfo de Finlandia, basándose en análisis de trayectorias de vuelo de Fly-Hada 24. Según este sistema de seguimiento, los UAV de Ucrania eligieron volar a una altitud extremadamente baja sobre la bahía para acercarse a UST Luga, una técnica que les ayuda a volverse invisibles ante las redes de defensa aérea que protegen el puerto marítimo. Deep State, una unidad de análisis de fuentes abiertas de gran prestigio, también añadió la hipótesis de que Ucrania ha desplegado plataformas de lanzamiento en el mar. Esto plantea preguntas geopolíticas sumamente interesantes. ¿Realmente Kiev llevó embarcaciones al Golfo de Finlandia para llevar a cabo esta misión? Sabemos que Ucrania posee lanchas no tripuladas como la serie Barracuda, capaces de lanzar drones FPV, pero la magnitud de la destrucción en UST Luga requiere equipos mucho más grandes. Es posible que Ucrania haya utilizado lanchas patrulleras encubiertas para infiltrarse en el mar Báltico y llevar a cabo este lanzamiento. Sin embargo, existe otra posibilidad aún más controvertida: si hubo coordinación entre Ucrania y algún otro país vecino. Newsky sugiere que Ucrania podría haber utilizado las aguas de Finlandia y Estonia para optimizar la trayectoria de vuelo. Aunque la alerta de las fuerzas de defensa de Estonia indica que probablemente no participaron directamente, cualquier tipo de apoyo de países de la OTAN aumentaría la tensión con Rusia a un nivel extremadamente peligroso. La hipótesis más razonable en este momento es que Ucrania introdujo discretamente los dispositivos en el mar Báltico y los lanzó desde sus propias plataformas. Sin importar el escenario, Putin estará sumamente enfurecido. Si hubo ayuda externa, eso le da a Rusia una excusa para acusar a la OTAN, pero si Ucrania lo hizo por sí sola, eso demuestra que han desarrollado un tipo de embarcación táctica capaz de atacar directamente el corazón de Rusia. Eso significa que todos los objetivos estratégicos de Rusia son ahora más vulnerables que nunca, y UST Luga es el modelo a escala de un posible colapso de las bases nacionales rusas. ¿Cuál es la consecuencia real de esto? Necesitamos considerar la red de petróleo y gas del Báltico y el impacto social en San Petersburgo. En el frente del Báltico, Kyiv está llevando a cabo una campaña de cerco económico total que no se detiene solo en UST Luga o Primorsk. El 26 de marzo la información mostró que los drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo Kirishi Petroleum Organic Synthesis en el sureste de San Petersburgo. Esta es una instalación clave que produce gasolina y diésel, sirviendo tanto al aparato militar en Ucrania como a la exportación comercial. Lo que estamos presenciando es una campaña coordinada para destruir toda la infraestructura petrolera de Rusia en la región del Báltico. La razón por la que Ucrania apunta a esta zona es muy clara. Después de que las operaciones en Novorossiysk en el Mar Negro fueran restringidas por el fuego naval, el Mar Báltico se convirtió en la arteria económica más grande y la última a la que Moscú se aferra con esfuerzo. El Kremlin actualmente está rodeado por el temor de que los escuadrones de drones de Ucrania continúen realizando ataques sucesivos.
De manera similar al ataque que paralizó las operaciones de descarga de petróleo en los puertos a principios de marzo, cuando las principales puertas de entrada en el Mar Negro fueron inutilizadas, Kyiv realizó un giro estratégico hacia la infraestructura en el Mar Báltico, una zona que los observadores consideran de importancia vital aún mayor para la estructura de poder de Putin. La conexión entre los dos eslabones UST Luga y Primorsk está manejando una proporción enorme del total de las exportaciones de petróleo de Rusia, convirtiéndolos en puntos vulnerables decisivos que determinan la capacidad de mantener el flujo de dinero extranjero. Moscú prácticamente no tiene ninguna alternativa viable, especialmente cuando se enfrenta a las estrictas exigencias del mercado europeo. Aunque Rusia posee puertos marítimos en el Pacífico y el Ártico, los muelles en el Ártico suelen estar congelados durante el invierno, y ambas regiones obligan a Rusia a enfrentar un complicado desafío logístico al tener que transportar el combustible a través de miles de millas de rutas interiores antes de poder cargarlo en los barcos. La región del Báltico siempre ha sido una carta estratégica clave desde que Putin lanzó la campaña militar. Para entender por qué esta región es el foco, necesitamos mirar los fríos números. Rusia actualmente está obteniendo alrededor de $760 millones al día gracias a la energía, en parte debido a que Irán ha restringido el estrecho de Hormuz, lo que ha hecho subir el precio del petróleo. Un simple cálculo de análisis geopolítico muestra que el 40% de esos 760 millones, es decir, alrededor de $304 millones, es el valor excedente que Rusia no puede convertir en efectivo mientras UST Luga y Primorsk sigan siendo interrumpidos por explosiones e incendios causados por drones ucranianos. Si la recuperación de la infraestructura se retrasa solo una semana, un escenario optimista para Moscú, la pérdida sería de $2.128 millones en valor de mercancía estancada. Si se calcula para un ciclo de un mes, las pérdidas económicas alcanzarían los $9.12 mil millones, y en caso de que Ucrania mantenga la presión de fuego sobre UST Luga y Primorsk durante todo un año, el presupuesto de Putin sufriría un déficit de casi $111 mil millones en valor de petróleo, un enorme agujero financiero que obligaría al Kremlin a buscar desesperadamente rutas de exportación alternativas. Sin embargo, las limitaciones de capacidad real en los puertos marítimos restantes de Rusia han expuesto una realidad dura. Cuando la puerta del Báltico se cierra, este flujo de oro negro simplemente no puede encontrar una salida hacia la frontera para generar divisas. Rusia no puede esperar trasladar millones de barriles de petróleo a otras rutas sin provocar un colapso logístico en cadena. Lo que Ucrania está haciendo en UST Luga y en toda la región del Báltico es una jugada para eliminar la oportunidad de Putin de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado causadas por Irán. El momento de estos ataques sin duda responde a un cálculo táctico de alto nivel. La analista de energía Boris Aronstein también respalda esta opinión al afirmar que la magnitud de los ataques en el Báltico representa la amenaza más grave y actual para la infraestructura de exportación de petróleo y gas de Rusia desde que estalló el conflicto. Sin embargo, para los habitantes de San Petersburgo, las consecuencias no se limitan solo a las cifras económicas en el balance de Putin. Es un estado psicológico de guerra lleno de terror cuando observan directamente cómo los equipos militares de Ucrania bombardean en pleno corazón de la ciudad creando columnas de humo negro denso que pueden verse desde decenas de millas de distancia. Estas columnas de humo mortal están elevando los niveles de partículas finas PM2.5 a 15 veces el límite seguro, asfixiando directamente la atmósfera de toda la región. En zonas como los distritos de Vasiliostrovsky y Patrogradsky, el gas tóxico está penetrando en cada sistema de aire acondicionado, infiltrándose en los espacios privados donde la gente se resguarda con miedo. En el cuadro brutal de la guerra, este daño a la salud quizás no sea tan aterrador como la obsesión por la fragilidad del sistema de defensa que se ha arraigado en la mente de la gente de San Petersburgo. Estas son comunidades que están siendo aisladas en medio de la confusión informativa causada por las medidas del gobierno para cortar las conexiones, una situación que ya ha llegado incluso a los centros neurálgicos de Rusia. Según un informe de The Kyiv Independent del 22 de marzo, estos cortes de señal son consecuencia de que el Kremlin estableció un nuevo sistema de listas blancas. Este mecanismo de control de la información solo permite el acceso a las plataformas de propaganda y a los recursos oficiales del gobierno. Por lo tanto, los ciudadanos de San Petersburgo solo pueden recibir noticias que ya han sido filtradas, las cuales nunca admitirán la tragedia en UST Luga. Cuando una bruma química flota sobre sus cabezas, ser privados del acceso a información verídica no es diferente a una forma amarga de tortura psicológica. Incluso los partidarios más firmes de Putin ahora tienen que enfrentarse a la dura realidad.
Después de todo, estar rodeados por narrativas propagandísticas es una cosa, pero tener que respirar aire contaminado mientras los pilares económicos del país arden y aún así creer en la protección del Kremlin es un desafío psicológico completamente diferente. Ucrania está apostando por esta fisura. Se espera que sembrar la inseguridad en la sociedad rusa genere suficiente presión interna para obligar a Putin a reconsiderar el mantenimiento de la llamada Operación Militar Especial. UST Luga puede considerarse un golpe letal a la arteria báltica, y Kiev lo ha llevado a cabo con absoluta precisión. Sin embargo, su verdadero impacto se sentirá más claramente a través de la erosión de la confianza en cada rincón de Rusia, no solo en los muelles. Según ustedes, ¿el misterioso regalo relacionado con el petróleo y el gas al que se refirió el presidente Trump es en realidad un acuerdo secreto o simplemente una táctica de Irán para ganar tiempo? ¿Qué pasaría si Irán insiste en exigir el derecho a cobrar tarifas en el estrecho de Hormuz?